El circo mediático del 2025 no es solamente la pista donde Donald Trump regresa a la Casa Blanca, sino que viene con un upgrade digno de Black Mirror, peligrosamente combinado con el derrumbe de los medios tradicionales y la cada vez mayor polarización provocada en gran medida por la entronización digital plena en nuestras vidas. Inevitablemente tenemos que abordar la caída de los medios tradicionales, para empezar. Esta es una era distópica, en la que atestiguamos cómo TikTok se convierte en la fuente de noticias predilecta de los menores de 24 años. Ha tenido un incremento del 33% en su consumo informativo, mientras que los periódicos impresos agonizan con caídas de circulación que superan el 20% anual. ¿Quién hubiera imaginado que el futuro del periodismo estaría en videos de 15 segundos con música de fondo? Y estas son medidas que comparten también la radio y la televisión, en menor medida, pero siempre también de manera muy cuantificable y peligrosa. Los medios impresos en particular es algo que a mí me toca y me afecta en lo personal, porque estas instituciones fueron las nobles casas editoriales quizá por demasiado tiempo. Representaban el más rancio cuarto poder. Los que fuimos reporteros de a pie durante los 90s y los 2000s soñábamos con formar parte de la plantilla de esos edificios tan respetables, pues sabíamos que eso nos abría paso a ese selecto grupo de vacas sagradas. ¿Quién lo hubiera dicho? En lo particular, cuando por fin me tocó dirigir un periódico, lo hice en condiciones sumamente extrañas. Era el 2018 y me sucedió en una ciudad víctima de una delincuencia brutal. Me refiero específicamente a León, Guanajuato, y me tocó dirigir el periódico El Sol de León. Y aún así, cuando vimos los índices de circulación de este añoso periódico, nos dimos cuenta de una realidad brutal, incontestable, y que después vi en otros medios de comunicación que me tocó dirigir. Luego después me tocó dirigir el periódico Hidrocálido en Aguascalientes, y lo mismo también. Los índices de circulación bestialmente bajos. Y de manera simultánea, la lista de suscriptores también en picada. Y en contraste, la subida brutal de personas suscribiéndose a medios basados en redes sociales. Un golpe de realidad descomunal. Y en el caso del Sol de León, me tocó antes de la pandemia. El caso del periódico aquí en Aguascalientes, después de la pandemia. Y fue brutal la caída. Hoy, en pleno 2025, vemos cómo los diarios hacen malabares para mantener sus suscripciones digitales. Hay que decirlo, The New York Times es el único periódico impreso del planeta que puede presumir de sus 15 millones de suscriptores digitales. Pero insisto, es la excepción que confirma la regla. El resto del sector periodístico tradicional está teniendo su propio evento de extinción masiva comparable al de los dinosaurios, solo que sin el consuelo del meteorito. ¿Y qué podemos decir de la confianza de los medios? Ahí es donde empieza también a torcer el puerquito la cola, por así decirlo. Ahí le va. De acuerdo a Reuters, apenas un 42% de la población global confía en la mayoría de las noticias la mayor parte del tiempo. El otro 58% probablemente confía más en lo que dice su tío conspiranoico en el grupo familiar de WhatsApp que lo que dice un medio de comunicación respetable. En este fascinante espectáculo de horror, Elon Musk hace las veces de maestro de ceremonias, mientras los medios tradicionales ven cómo su audiencia se desvanece más rápido que sus ingresos publicitarios. Vámonos a otro ejemplo. Por ejemplo, CNN, otrora gigante de las noticias 24/7, ha visto su audiencia desplomarse en más de un 60% en los últimos 3 años. Pero pues por lo menos tienen más tiempo para cubrir vuelos de desaparecidos, eso sí, no lo podemos dudar. Todo esto tiene mucho que ver con el cambio de carrier informativo. Antes todo era consumo por separado. La radio, la televisión y los periódicos eran sistemas que no se necesitaban el uno al otro para subsistir y generar ingreso. Hoy la radio se escucha en el celular, en forma de podcast. Hoy la televisión se consume en forma de streaming, en el celular, por supuesto, y hoy se leen las noticias en el celular. Pero eso no es todo.
Hay un cambio significativo también que va en conjunto con este asunto y tiene mucho que ver con la actual era digital, y es la tendencia creciente de las audiencias a creer en la desinformación, en los bulos, en las mentiras. Cada vez hay más gente que cree, por ejemplo, que la Tierra es plana y que los lagartos Illuminati controlan el precio del aguacate. Así de ridículo está este asunto. La desinformación es el arte de estar equivocado por convicción, mientras que las teorías conspirativas son como las telenovelas turcas, dramáticas, enrevesadas y sorprendentemente populares. Y por supuesto uno se preguntará, ¿por qué hoy somos tan propensos a caer en estas trampas mentales? Pues es muy simple y muy sencillo. Nuestro cerebro es como un club exclusivo que solo admite ideas que ya son socias VIP. Esto en psicología tiene un nombre, se llama razonamiento motivado. Y es una manera elegante de decir que mi opinión es un hecho y tus hechos son una opinión. Así funciona la 4T, apela justo a eso. Y si le añadimos el tema de Internet, ahora cualquier idea, por descabellada que sea, puede encontrar su tribu. Es como un Tinder para teorías conspirativas. Swipe right si crees que la luna es un holograma. Swipe left si aún confías en la ciencia. En los años 70, un terraplanista tenía que conformarse con gritar sus teorías en el parque, pero ahora, en estos tiempos, puede ser un influencer con 1 millón, 2 millones o hasta 10 millones de seguidores y una línea de merchandising completita en Shopify. Aquí es donde entra ese selecto grupo de influencers que llenan su ignorancia, o más bien llenan con su ignorancia todo el tinglado digital. Son personas que nunca aparecerán en Nature ni en Science, pero que pueden explicar la teoría de la relatividad mientras promocionan suplementos vitamínicos o te enseñan a cómo escribir con tinta azul y al mismo tiempo adelgazar. Historia real, no me lo estoy inventando, ¿eh? Y no olvidemos, por supuesto, a nuestros queridos algoritmos, esos celestinos digitales que nos emparejan con información que confirma nuestros sesgos. Es como vivir en un echo chamber con servicio de habitaciones. O así más o menos. ¿Desea usted más contenido que confirme sus prejuicios? ¡Ahí le va! A manos llenas. De eso se encargan justamente los algoritmos. La información online es como la comida rápida, inmediata, adictiva y mala para tu salud mental. Y ahí está que ahora resulta que preferimos tweets incendiarios de 280 caracteres a análisis profundos, porque ¿quién carajos tiene tiempo para la complejidad cuando hay gatos que ver en TikTok y gatitos bailando el reggaetón y todo ese tipo de cosas, o damas delgadas meneando el trasero en calzones? Eso tiene más éxito. Y así es como, de la mano del descrédito de los medios, hemos llegado también a la polarización. Ese maravilloso fenómeno donde vemos a los que piensan diferente como si fueran alienígenas hostiles. Ya no es suficiente estar en desacuerdo, hay que considerar al otro bando, a la persona que piensa distinto, como una amenaza existencial a todo lo sagrado y todo lo bueno del mundo. Y así como los burros, así nomás vemos hacia ese lado. ¿Solución? Híjole, se ve complicado, pero podremos empezar por admitir que tal vez, solo tal vez, no tenemos razón en absolutamente todo. Pero a estas alturas eso ya suena hasta incluso demasiado radical. Y la gente opta por mejor seguir compartiendo memes sobre cómo las vacunas los convierten en un router 5G. También historia verídica, ¿eh? No crean que estoy payaseando. ¿Qué tiempos para estar vivo y creer en absolutamente cualquier estupidez? Y peor, para complementar la tragedia de los medios, aún no nos reponemos tras ver a los oligarcas tecnológicos acuerpando a Donald Trump en su toma de protesta como presidente de Estados Unidos. La horrorosa confirmación de que los magnates tecnológicos son los nuevos grandes poderes políticos y mediáticos a nivel mundial. Sí, las tecnológicas se convirtieron ya en nuestros nuevos señores feudales digitales. Y bueno, pues ahí lo tenemos. En el papel principal tenemos a Mark Zuckerberg, encantador CEO que pasó de conectar al mundo a ups, ¿quién puso estas noticias falsas en mi timeline? Y no es que Mark Zuckerberg haya dejado de ser woke, ¿eh? La realidad es que nunca lo fue.
Del mismo modo que un camaleón no deja de ser verde, simple y sencillamente adopta el color que más le conviene para sobrevivir. En el papel secundario también tenemos a otro gran oligarca, Jeff Bezos, el hombre que compró el Washington Post como quien compra un accesorio de moda solo para descubrir que el periodismo de calidad no se puede enviar con Prime en 2 días. Las empresas Big Tech son como esos amigos que te dicen, no es personal, es negocio, mientras te clavan un algoritmo por la espalda. Han pasado de ser las optimistas promotoras de la democratización de la información a convertirse en los árbitros supremos de qué es verdad y qué es contenido que no cumple con nuestros estándares comunitarios. TikTok, el más claro ejemplo. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca destapa que las tecnológicas finalmente admiten lo que siempre fueron, gobiernos corporativos con términos y condiciones de uso. Es la verdad. Ya no necesitan fingir que les importa la verdad objetiva. Ahora pueden permitir que las mentiras fluyan libremente bajo el noble estandarte de la libertad de expresión. ¿Y qué hacemos ahora con los medios tradicionales? Pues parece que están muy cómodos en su papel de dinosaurios que miran al cielo y ven ahí a lo lejos un algoritmo en lugar de un meteorito. No es nada personal, es solo que ya no son rentables en el ecosistema de la participación y de los clics. Y ahora estamos en un mundo donde la verdad es lo que el algoritmo dice que es, donde los hechos son opcionales y las opiniones son la nueva moneda de cambio. Las tecnológicas, también no quiero ser conspiranoico, por supuesto que no. Insisto, las tecnológicas no son ni buenas ni malas. Son simplemente corporaciones haciendo lo único que saben hacer: maximizar beneficios, echarse encima un montón de dinero y minimizar responsabilidades. Y ya, es para lo único que sirven. Para ellos la verdad es escalable, pero las mentiras son virales. ¡Ay! Que San Joseph Pulitzer nos ampare, aunque a estas alturas probablemente él ya en este momento estaría abriendo su canal de TikTok.